Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives. Buenas noches, familia de Radio Paz. Espero en Dios que se encuentren bien cada uno de ustedes, en lo personal y espiritual. Espero que hayan pasado un hermoso fin de semana después de este gran día que se llama Día de Acción de Gracias, donde damos gracias al Señor por tantas cosas que nos da durante un año. Así que espero que lo hayan pasado muy bien, lo hayan disfrutado el fin de semana, que se hayan divertido con sus familiares, con sus amistades, hayan comido un buen pavo. Y espero que no le hayan llamado el día del pavo, porque no hay día del pavo, es el día de acción de gracias. ¿Ok? No los pongamos, por favor, no los pongamos mundanos. No es el día del pavo, no es el día del conejo para Easter, no es el día del conejo o el día de los huevos. No es el día de Santa Claus o no es Happy Holidays. Es Christmas. ¿Ok? Merry Christmas. Le guste o no le gusta a la gente que lo quiera aceptar o no la quiera aceptar, es cosa de ellos. Pero nosotros como cristianos, como católicos, tenemos que permanecer en nuestras líneas dentro de lo que Dios nos pide. Y Navidad es un Christmas time, o sea, un tiempo de Christmas, un tiempo de Navidad, donde se celebra el nacimiento del nacimiento de Jesús. No es el día de Santa Claus, un gordo, un tipo gordo ahí, barbón. No. Eso fue creado en Irlanda en los 1900 algo. No. Navidad es el día de Jesús, conmemorando su día de nacimiento, aunque no fue el 25 de diciembre. No, señor. Pero es una fecha que se ha puesto y seguirá siendo para conmemorar, ¿cierto?, su nacimiento. Entonces, Thanksgiving, que es un día de acción de gracia donde los peregrinos y los pilgrims, ¿verdad?, los irlandeses que se reunieron en el norte de Estados Unidos, se reunieron para dar gracias al Señor, no para comerse un pavo. Fue para dar gracias al Señor. Pero aquí la gente le ha puesto el día del pavo y se matan por un pavo. ¿Ah? O ¿cómo se llama? En Easter, en Pascua Resurrección, que le ponen el día del conejo o el día de los huevos, porque como tienen que ir a recoger huevitos. Así que espero en Dios, en la Virgen Santísima, que cada uno lo haya pasado bien en el Día de Acción de Gracias. ¿Ok? Lo hayan pasado muy bien. Mi familia, mi familia y yo fuimos a Disney. Fuimos allá y lo pasamos muy bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a continuar entonces con este tema, con esta programación. Aquí en el programa Te Seguiré. Recuerden que mi nombre es Roberto Toledo, soy el coordinador del Ministerio de Evangelización Escoge y también el conductor de este programa, que también le ha puesto un espacio que se llama Aprendiendo de la Fe Católica, para poder aprender más de nuestra fe y así también poder evangelizar, porque si yo no sé cómo voy a evangelizar, no puedo. Tengo que saber para poderlo hacer. Entonces, aprendamos más y así podemos evangelizar más.
Pues entonces estamos con los temas de los milagros eucarísticos. En esos temas estamos. Yo creo que para diciembre ya nosotros vamos a estar finalizando estos milagros, ¿verdad? Para que después continuar para ya comenzar un año, ¿cierto? Un año nuevo, comenzar ya con otro tema, con algo diferente. Así que vamos a estar ya prácticamente en unas semanas más con esto y ya vamos a finalizar con los milagros eucarísticos. A lo mejor usted querrá un milagro eucarístico específico. Escríbalo, mándemelo a saber antes de que finalice esto. Si necesita saber de un milagro eucarístico que usted tiene en mente o que se lo han mencionado o que lo vio por ahí, y entonces mándemelo y yo, ¿cierto? Se lo diré, se lo explicaré aquí en este programa. Así que, como han visto, hemos ya visto varios milagros eucarísticos. Vamos a ver unos cuantos más y ya después el resto de los milagros, que son un montón. Usted los podrá buscar en internet, leerlos ahí, porque ahí están todos. Están todos los milagros. Así que, pues nada, vamos a continuar entonces con este tema que es tan lindo, tan hermoso. Para nosotros los católicos deberíamos de sentirnos orgullosos de poder tener estos milagros. Orgullosos deberíamos de estar. Así que vamos a continuar con el tema. Antes de eso sí, como todas las semanas, como todos los lunes, comenzamos con una oración inicial para que las palabras que salgan de mi boca sean las palabras que Dios quiere que usted escuche y llene su corazón para que aprenda más y para que pueda creer más en Él. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro, Padre misericordioso, te vamos a dar gracias por un día más de vida. Te vamos a dar gracias por todo lo que nos das, en especial por nuestro trabajo, nuestras familias, nuestras amistades, nuestros seres queridos. Te pedimos también por cada uno de ellos, porque si hay alguno que esté enfermo, para que tú puedas poner tu mano sanadora en él o en ella, y así, cierto, pueda recuperarse y estar pronto con su familia, o con su esposo o esposa. Yo espero en Dios de que cada uno de ustedes, cierto, pueda pasar una semana maravillosa en presencia del Señor, ¿cierto? Y que esa acción de gracias que ya se dio pueda permanecer, esa gracia en sí de Dios en cada uno de nosotros por el resto del año. ¿Ok? Y así poder finalizar bien. Te vamos a pedir por las familias y por las amistades, seres queridos que estén enfermos. Te vamos a pedir también por los seminaristas, religiosos, religiosas, diáconos, sacerdotes, por Monseñor Huesqui, Monseñor Garza, por el Papa Francisco, por su gran labor pastoral. Hay que rezar mucho por los sacerdotes, mucho. Tienen una gran tarea y muy difícil por delante. Se los digo de corazón. Oremos mucho por ellos para que, cierto, el maligno no se interponga entre ellos y su vida personal, para que así no haya problema. Señor, queremos servirte mejor que ayer, escuchar con agrado lo que nos quieras decir hoy. Gracias, Señor, por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. Bien. Vamos entonces a continuar. Vamos a hacer un pequeño resumen de la vez pasada, de lo que hablamos la vez pasada, de los milagros que se dieron en la vez pasada. Hablamos del milagro eucarístico de Casia, hablamos del milagro de Ocebreiro, ¿verdad?
El de Casia, acuérdense que esa es una localidad italiana que queda en las montañas de Umbría, muy conocida porque ahí nació Santa Rita, la abogada de los casos imposibles, cuyo cuerpo incorrupto está ahí. O sea, que cuando usted va a ese lugar a ver el milagro eucarístico de Casia, también se encuentra con el cuerpo incorrupto de Santa Rita. Y también, ¿cierto?, con los huesos del beato Simone Fidati, que era el sacerdote que participó con todo lo del milagro eucarístico, ¿verdad? En realidad, el milagro no fue hacia él. Me refiero a que él no fue el protagonista del milagro, sino que fue otro sacerdote. Lo que pasa es que como el padre Simone tenía una fama de ser santo, ser un tremendo sacerdote, entonces había muchos sacerdotes que iban hacia él para pedirle confesiones, para confesar, ¿no? Iban a él por consejos, hablar con él, etcétera, etcétera, porque se sentían bien en la presencia de este sacerdote, ¿no? Y entonces así fue que llegó un sacerdote a verlo y le explicó lo que había sucedido, ¿verdad? Que bajo su poca fe que él tenía en relación a la Eucaristía, cuando él consagraba, ¿cierto?, cuando consagraba el pan y el vino para la transformación, la transubstanciación del pan en cuerpo y del vino en sangre, entonces él no creía demasiado en esto, y fue cuando Dios hizo, ¿cierto?, este milagro. Y lo hizo de tal manera que él fue a ver a un enfermo, ¿verdad? Y no le prestó atención ni mucha importancia a cómo llevar el Santísimo Sacramento, sino que lo guardó en un libro. Lo guardó en un libro y ahí se fue. Entonces, cuando llegó a la casa del enfermo y abrió el libro, se encontró de que había sangre, ¿cierto?, en las 2 páginas del libro, donde una de ellas contenía la hostia sangrentada y la otra la parte ¿cierto?, de la sangre. Pues resulta ser que indudablemente que él se encontró con un milagro que le hizo, ¿cierto?, volver a tener fe. Y estas hojas de este libro se las llevó justamente al padre Simone. Y de ahí entonces que el padre Simone lo que hizo fue que la página que estaba manchada con sangre, ¿verdad?, fue puesta en un tabernáculo en Perugia, en otra localidad. Y la otra, ¿cierto?, la Santa Hostia adherida, que estaba a la página con sangre, esa permaneció en el monasterio de San Agustino en Casia, ¿verdad? Y así fue que el padre Simone se envuelve en este milagro, ¿cierto?, y queda como protagonista. Ya no es el sacerdote que tenía poca fe, sino que fue justamente el padre Simone el que, ¿cierto?, se hace cargo de todo esto. Entonces, en 1930, esto ocurrió en 1330, estamos hablando de 600 años después, 600 años después. En 1930, en esta ocasión se hizo una hermosa custodia para llevar el milagro eucarístico y fue un honor el 6º centenario del milagro. Cuando se realizó una nueva iglesia, se hizo una nueva iglesia, se construyó en honor a Santa Rita, y entonces al lado del monasterio agustino, y por lo tanto está el monasterio agustino, ¿cierto?, con el milagro, y está al ladito, está la capilla o la iglesia en honor a Santa Rita. También se le atribuye a este milagro, se le atribuye algo extraño,
un milagro sobre milagro. O sea, que con los años, no fue de inmediato, sino con los años, se dieron cuenta que en la hostia, ¿cierto? Donde está la sangre con la hostia, empezó a aparecer una cara, ¿cierto? De un hombre con barba de bigote, y efectivamente se dieron cuenta de que era Jesús, era Cristo, ¿verdad? Y así que cada vez que se expone, ¿cierto? Este milagro, el sacerdote que se viste en forma muy respetuosa para exponer el milagro, alumbra con una linterna, ¿cierto? La hostia, para que vean, ¿cierto? Con nitidez la cara de Jesús. ¿Okay? O sea que no tan solo tenemos el milagro, sino que otro milagro sobre el milagro. O sea, imagínense, es algo precioso, algo bello. El otro milagro que vimos fue el de Ocebreiro, ¿cierto? Que fue en Galicia, España. Está situado a 1293 metros de altitud, está bastante alto. Y en un día de invierno, en el año 1300, en el que nevaba abundantemente, un vecino de la localidad de Barc-Mayo, llamado Juan Santín Labriego, se dirigió hacia el monasterio Ocebreiro para oír misa. Cuando llegó ahí, después de caminar, de pasar frío, había una tremenda tormenta, se sacrificó por ir a escuchar la misa. Cuando llegó ahí, el sacerdote benedictino que estaba en ese lugar, ¿cierto? Como que lo menospreció, no le dio la importancia, ¿cierto? A ese sacrificio que ese hombre había dado. Y entonces le dice que la misa no merece tanto esfuerzo. O sea, que la falta de caridad y tacto que tenía este monje, este sacerdote, ¿cierto? Fue una respuesta muy abrupta, muy pesada hacia lo que fue este labriego. Pero este señor, Juan Santín, no le hizo caso y entonces se quedó para la misa. Cuando comenzó la misa, ¿cierto? Y llegó el momento de la consagración, cuando hace la consagración el sacerdote, percibe que la hostia se convierte en carne sensible a la vista y el cáliz en vino sangre. Y la sangre hervía. Y así, de esa forma, tiñó los corporales. El sacerdote, sorprendido, cae en la cuenta de su falta de fe y exclama al estilo de Santo Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús quiso premiar de esta forma el enorme esfuerzo del labriego, pero al mismo tiempo de afianzar la fe en aquel sacerdote. Cuando el Señor hace estos esfuerzos, estos milagros, no es por hacerlo. Para Dios, el sacerdote implicaba algo importante. Porque si no, no lo hubiera hecho. A lo mejor lo hubiera dejado pasar. Pero para Dios era importante este sacerdote, ¿verdad? Tenía una buena imagen de él. Y por eso que a su duda, a su inquietud, a su poca creencia, a su poca fe, él realizó este milagro para que ese sacerdote pudiera renovar su fe, renovar su creencia y estar más con Dios, más con Él, ¿verdad? Por esa razón, entonces, hay que considerar de que Dios tenía mucha estima por este sacerdote, ¿ok? Mucha estima. Entonces, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de la guerra e incendios, el milagro llega a nuestro siglo XXI tan carente de fe como signo poderoso de la verdad. Cristo está vivo, resucitado, en cuerpo y sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Los protagonistas, o sea, el monje, el sacerdote y el campesino Juan Santín, tienen un modesto mausoleo en la iglesia, cerca del lugar del milagro eucarístico. En el año 1486 llegaron a Ocebreiro, camino hacia Santiago de Compostela, en peregrinación los reyes católicos. ¿Okay? Los reyes católicos, hospedándose en el monasterio. Querían conocer de primera mano qué había sucedido en aquella santa misa.
Así fue que los monjes le mostraron los corporales, la sangre que había quedado en el cáliz, la hostia en la patena. Y entonces como una forma de agradecimiento por eso y por sentirse tan, como le dijera yo, tan pasmados, impactados por el milagro, entonces regalaron, ¿cierto?, el cáliz, regalaron un cáliz a Cebreiro, que es que hasta el día de hoy, ¿cierto?, regalaron no el cáliz, sino que el lugar donde pusieron todo lo que es el milagro, que es el mismo lugar que hasta el día de hoy se conserva, ¿verdad? Cebreiro sigue siendo una aldea que tiene este milagro, ¿ok? Y después los monjes benedictinos levantaron y custodiaron este templo desde el año 836 a 1853, año que se vieron obligados a abandonar en consecuencia de la demortización de Mendizábal. La iglesia quedó en ruina hasta la restauración 1962. Los peregrinos de Camino de Santiago suelen parar en Cebreiro para acudir a la iglesia benedictina y contemplar la urna blindada y el cáliz con la patena y el relicario, a donde se encuentra el milagro. O sea que si usted algún día va a España, a Santiago de Compostela, que es muy famoso, mucha gente camina el sendero que lleva hasta Santiago de Compostela, son varios días, o sea, una caminata, muy famosa esa caminata, muy famosa, muchos la han hecho, hasta personas importantes han hecho ese caminar, pero son varios días, no se quedan por ahí en las posadas que ubican. Bueno, entonces, si usted algún día va en ese camino, usted puede parar, ¿cierto?, en Cebreiro y ver este milagro eucarístico. Ahí lo va a poder ver. ¿Ok? Así que ya sabe para la siguiente vez. ¿Ves? Hay muchas personas que han ido, muchas personas que han ido a lo que es a Santiago de Compostela, que es una iglesia muy bonita, muy importante adentro, en el norte de España. Y el camino que hasta una película, dos películas creo que han hecho en relación a eso. O sea, es algo muy bonito, algo muy famoso, y usted lo puede hacer. Puede tomar el camino completo, que no sé cuántos días dura, no me recuerdo, no sé cuánto dura, o lo puede tomar de la mitad, o más o menos cercano a Santiago de Compostela, para que no demorar tanto, lo puede tomar de ahí, y entonces caminar ese camino, ¿verdad? Creo que le dan un premio, un certificado al final del viaje, cuando usted toma todo el camino, creo que le dan una certificación, algo así, de que, ¿cierto?, de que os recorrió todo ese camino, el camino hacia Santiago de Compostela. Así que ya sabe, ahí usted puede parar, ir a Cebreiro y ver el milagro eucarístico, y después proseguir hacia Santiago de Compostela. Bien, vamos a ir a unos anuncios. Ya regresamos, no se vaya, quédese conmigo. Estamos viendo los milagros eucarísticos y vamos a seguir viendo, ¿sí? Vamos a seguir hablando de ellos en el siguiente espacio. Así que no se vaya, quédese, ¿ok? Ya regresamos. En unos minuticos, no va a tomar mucho tiempo. Si tiene alguna pregunta, ojalá que así lo sea, escríbala para después hacérmela por intermedio de una página que yo después se la voy a dar. ¿Ok? Ya regresamos. Bye bye. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. ¿Ya tienes a Radio Paz en tu teléfono móvil? Te invitamos a descargar nuestra aplicación. Búscanos como Radio Paz 830 AM y disfruta de nuestra programación donde quiera que vayas,
Cuéntale a tu familia y amigos. Ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio a más personas. Radio Paz 830 AM y 96.1 FM, más cerca de ti. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Bueno, ya hemos regresado de los anuncios, hemos regresado, ¿cierto?, para continuar con nuestro programa, Te Seguiré, y el espacio Aprendiendo de mi Fe Católica. Les habla, para aquellos que están sintonizando recién, les habla Roberto Doleo, que es el conductor de este programa. Anuncios, simplemente yo le tengo uno solo, nada más, que para que vayan a la página de Facebook, que se llama Defendiendo mi Fe Católica. Puede inscribirse, registrarse, y ahí puede contemplar si quiere hacer alguna pregunta, si tiene alguna inquietud, alguna duda sobre lo que estamos conversando o sobre otros temas que ya se han dado. Pues escriba la pregunta y yo, cuando la vea, la responderé sin ningún problema. Le aseguro que esa pregunta va a ser respondida, se lo aseguro. No se preocupe, que va a ser respondida. Si por ese motivo me demoro un poquito, es porque a lo mejor puede suceder dos cosas. O no la he visto, ¿verdad? Porque yo no me meto todos los días en la página. Todos los días no me meto. Entonces puede ser que a lo mejor no la he visto, o que a lo mejor estoy buscando la respuesta. ¿Por qué? Porque yo no todo lo sé. Todo yo no lo sé. Entonces yo a lo mejor estoy buscando la respuesta, a lo mejor preguntándole a un sacerdote, preguntándole a un teólogo, preguntándole a alguien que sepa mucho más que yo para responder la pregunta que usted desea. ¿Ok? Vaya entonces a Defendiendo mi Fe Católica en Facebook y podrá, si usted quiere ver algunos programas, temas que hemos ya realizado anteriormente, vaya a Radio Paz 830 AM en Facebook, busque en la parte donde dice videos, clique ahí y busca el programa Te Seguiré. Y de ahí usted se va hacia atrás buscando todos los temas que hemos ya realizado. Ahí están todos los videos, están todos los temas. Usted podrá, ¿cierto?, escuchar alguno y decir, espera, tengo alguna duda aquí. Usted va, anota le escribe la pregunta y después va a la página, le escribe la pregunta y yo, con todo amor, con todo gusto, la responderé. Bien, vamos a continuar entonces en lo que estamos. Vamos a continuar con el tema que ya hemos empezado hace muchas semanas atrás, que son los milagros eucarísticos. Ahora vamos a ir con otro milagro, que es el milagro eucarístico de Aviñón. ¿Ok? De Aviñón, en Francia. Este milagro ocurrió en Francia. Aviñón es una ciudad del sur de Francia. Con el fin de comprender mejor el significado de este milagro, vamos a retroceder al año 1226. 1226. Es decir, 217 años antes del milagro. Y usted dirá, ¿y por qué tenemos que retroceder para poder entender esto? Usted se va a dar cuenta. De la misma forma que cuando yo comencé con este tema de los milagros eucarísticos, que lo comencé diciendo, vamos a hablar sobre la misa. Después hablaremos de la Eucaristía para llegar a los milagros, porque tenemos que entender por qué los milagros eucarísticos, por qué se les llama así, por qué se le pusieron milagros eucarísticos. Porque si usted no sabe de a dónde vienen, podrían ser llamados los milagros de Pepito, los milagros de, no sé, de cualquier nombre que le hubieran puesto. Pero no, son milagros eucarísticos porque vienen de la Eucaristía. ¿Y dónde, a qué pertenece la Eucaristía? A una misa. Entonces, por eso nosotros viajamos en el tiempo hasta lo que es la misa para llegar a la Eucaristía, para ver quién fundó la Eucaristía, porque eso tiene que haber sido fundado por alguien. ¿Quién la fundó? Y entonces para poder llegar a los milagros eucarísticos. ¿Por qué se han dado los milagros eucarísticos? ¿Verdad?
¿Por qué se han dado? ¿Por qué Dios ha permitido todos estos milagros? Y son 163 milagros, ¿cierto?, que están aceptados. Hay muchos más que han ocurrido por ahí, pero que no están dentro de la lista porque todavía la iglesia no ha aceptado esos milagros. Pero eso no quiere decir que no hayan ocurrido. Puede ser que usted mismo o usted misma fue a algún lugar y vio un milagro. Sí, pero ¿y este milagro por qué no está dentro de...? Claro, evidentemente porque la iglesia se toma su tiempo para poder analizar bien si los milagros son existentes o no son existentes, si son verdaderos o no son verdaderos. Porque cualquiera podría hacer... Hay tanta falsedad en este mundo que cualquiera puede inventar un milagro. Cualquiera. Oye, se han inventado milagros de toda índole. Entonces, hoy en día más todavía con todo esto de la tecnología, con todas estas cosas que salen de vez en cuando, cualquiera puede hacer un milagro, inventar uno. Entonces, por eso la iglesia se toma su tiempo para estudiarlo, para analizarlo, para saber si realmente es un milagro de Dios. No es algo que se toma a la ligera, ¿no? Tiene que ser algo comprobado. Entonces, este milagro de Aviñón, vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a ir 217 años antes del milagro para ver por qué tenemos que, para ver por qué sucedió este milagro. Entonces vamos a viajar en el tiempo, nos vamos a ir para atrás y vamos a ver qué pasó. Ok, la herejía albigense. Herejía es todo aquello que se va en contra de Dios, diciendo 20.000 cosas falsas, 20.000 cosas anormales, ¿verdad? Donde la iglesia ha tenido que muchas veces hacer concilios para contrarrestar lo que la gente está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, eso fue, ¿cierto?, un concilio que se dio, porque decían que la Virgen había tenido relaciones antes, durante y después con José. Entonces, para esa herejía se hizo concilios tras concilios para determinar que la Virgen fue virgen antes, durante y después. O sea, que no tuvo relación alguna con José. Pero para poder llegar a esa determinación hubo que comprobar realmente si fue así. Porque no se puede tampoco decir algo que está por contrarrestar a otra persona, contrarrestar a otra comunidad, ¿cierto?, sin tener la base. Entonces hay que tener la base para poder decir eso. Y como está la base, pues entonces se hace el concilio, se determina. Entonces, por esta razón, ¿cierto?, por esta razón, la iglesia siempre está en defensa de lo que es realmente la verdad. No de la mentira, de la verdad. Y la herejía es una mentira. ¿Ves? Entonces, la herejía de albigense se tomó su nombre en la ciudad de Albi, por eso se llama albigense, de Albi, en Francia. Se propagaba por todo el sur de Francia, rechazando todos los sacramentos, especialmente el matrimonio y la Eucaristía. Fíjense. Esta herejía fue condenada por la Iglesia desde el siglo XI, pero no fue hasta que los albigenses empezaron a atacar seriamente a los gobiernos seculares desde su fortaleza que los gobernantes los denunciaron y los privaron de todas las protecciones de las leyes. Los albigenses eran muy poderosos en 1226, especialmente en el sur de Francia, donde se encuentra Aviñón. Para combatir sus ataques contra la presencia de Jesús en la Eucaristía, el rey Luis VIII, padre de San Luis IX, construyó una iglesia cerca del río Sorgue en honor al Santísimo Sacramento. También escogió el 14 de septiembre de 1226 la fiesta de exaltación de la Santa Cruz para hacer un acto público en reparación por los sacrilegios cometidos por los albigenses. Se hizo una procesión del Santísimo con el Santísimo Sacramento que terminó en la nueva iglesia de la Santa Cruz. ¿Ve por dónde va la cosa?
Ok. Entonces, para seguir explicando de la mejor forma que podamos, para que puedan entender, ¿verdad? Entonces, el rey esperaba para recibir la procesión en la iglesia de la Santa Cruz, vestido de saco, una soga ceñida a su cintura y una vela en su mano. A su lado estaba el cardenal Legate, toda su corte y muchos fieles. La procesión por toda la ciudad fue dirigida por el obispo Corby. El Santísimo permaneció expuesto toda la noche y durante varios días hasta que el obispo decidió que el Santísimo debería quedarse perpetuamente expuesto, y esta costumbre fue continuada por sus sucesores y aprobada por el Santo Padre, por el Papa. La iglesia fue custodiada por los penitentes grises de la orden franciscana y después de 200 años de adoración perpetua ocurrió un milagro espectacular. ¿Se dan cuenta por qué hubo que retroceder 217 años para atrás? ¿Ah? Todo por unos herejes llamados, se hacían llamar los albigenses, se hacían llamar así por la ciudad de Albi, en Francia, en el sur de Francia, ¿verdad? Que estaban en contra de los sacramentos de la iglesia, en especial del matrimonio y la Eucaristía. ¿Ok? Fue así entonces que el rey Luis VIII, el rey Luis VIII, padre de San Luis IX, construyó una iglesia cerca del río Sorgue en honor al Santísimo Sacramento. También escogió el día 14 de septiembre de 1226 para hacer la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. ¿Ok? Y hizo una procesión con el Santísimo Sacramento que terminó en la nueva iglesia de la Santa Cruz. En temas anteriores, mucho atrás, yo hablé de las procesiones católicas, porque somos muy atacados nosotros por esas procesiones, ¿cierto? Que adoramos imágenes, porque vamos caminando detrás de una imagen, y le vamos cantando, y le vamos rezando, y le vamos orando, y cosas así. Yo hablé sobre eso, busquen ese tema que yo hablé hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Busquen lo que es las procesiones católicas, para que se den cuenta que está en la Biblia. Todo eso está en la Biblia. ¿Ok? Y que se ha venido haciendo de miles de años, no de siglos, miles de años. Pero hay gente que nos ataca porque nosotros hacemos este tipo de procesiones. Hay un rey, el rey Luis VIII, ¿cierto? Manda hacer una iglesia en honor al Santísimo y más encima escoge un día para hacer la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Y hizo una procesión con el Santísimo Sacramento que terminó en la nueva iglesia. El rey, estamos hablando del rey, esperaba para recibir la procesión en la iglesia de Santa Cruz vestido de saco, con una soga ceñida a su cintura y una vela en su mano. A su lado estaba el cardenal Legate y toda la corte y muchos fieles. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! A mí me importa bien poco, pero casi nada, lo que me digan en relación a cuando yo voy en una procesión. Que me digan lo que quieran, porque no me interesa. No me interesa. Yo cumplo con lo que es mi Dios, porque yo estoy adorando, alabando a Dios. Yo no lo estoy haciendo una imagen, yo lo estoy haciendo a Dios. El Santísimo Sacramento es Dios. ¿Ok? Una imagen de Jesús en una cruz o resucitado es una imagen. La representación de esa imagen es la representación de Dios. ¿Ok?
como por ejemplo cuando David hizo procesión con la caja, con la alianza, donde adentro estaba las tablas de los 10 mandamientos, tenían una hoja de alelí y tenían el bastón, ¿cierto?, de Josué. Así que por lo tanto, hacían procesiones con esa alianza, ¿ok? La llevaban en el hombro, hacían procesiones. Si ellos y David decían de que esa alianza era Dios, porque representaba a Dios, nosotros, una imagen de Jesús en la cruz, o de Jesús resucitado, o de la Virgen María, son en representación de Dios, no de la imagen. A mí no me importa la imagen, ¿ok? A mí no me importa la imagen, a mí lo que me importa es Dios. Eso es lo que me importa a mí. Y yo me siento alegre, orgulloso y feliz cuando yo voy en una procesión, porque lo hago para Dios, ¿ok? Y me importa bien poco, no me importa básicamente nada lo que me estén diciendo en relación a eso. Si aquí un rey, ¿cierto?, recibe una procesión en la iglesia de la Santa Cruz vestido de saco, con una soga ceñida a la cintura y una vela en mano, y entonces, Ok, entonces nos vamos al milagro eucarístico. Vamos a ver el milagro eucarístico. Porque el milagro dice, Sorgue es el nombre de un río que pasa por la ciudad de Aviñón. Sorgue. El río se desbordaba cada ciertos años y cuando esto ocurría el agua inundaba las casas y fincas de los alrededores. A finales de noviembre de 1433, después de una fuerte lluvia, vino una gran inundación. El agua penetró más que en años anteriores. Fue una de las peores inundaciones conocidas. En las noches del 29 y 30 de noviembre, el nivel del agua subió a gran altura. Los penitentes grises de la orden franciscana estaban seguros de que la pequeña iglesia de la Santa Cruz se había inundado. Y decidieron ir allí para salvar la Eucaristía y traer la tierra seca. Dos de los superiores de los penitentes grises se subieron en un bote y remaron hasta la iglesia. Cuando llegaron, descubrieron que el agua había subido hasta la mitad de la puerta de la entrada de la iglesia. Sin embargo, cuando abrieron las puertas, para su sorpresa encontraron que el pasillo desde la puerta hasta el altar estaba completamente seco. El agua se había acumulado formando paredes. O sea, igual que lo que hizo Moisés en el río, en el Mar Muerto. Cuando dividió el mar, hizo un camino, ¿cierto? Y el agua hizo unas paredes a los costados para que ellos pasaran. Igual aquí, igualito, sin ningún problema, igualito, ¿ok? Entonces, dice que el agua que llegaba hasta gran altura, más bien dicho, hasta prácticamente la mitad, ¿ok? De la puerta, la mitad de la iglesia, ¿ok? Desde la puerta hasta el altar estaba completamente seco, o sea, el camino estaba sequísimo, pero el agua tenía, ¿cierto?, paredes, una frente a la otra, haciendo el pasillo, ¿ok? Cuando el agua se había acumulado formando paredes, ¿cierto?, a la derecha y a la izquierda del pasillo, como a 4 pies de altura. Oye, eso es alto, 4 pies de altura. Nuestro Señor Jesús en la hostia consagrada de la custodia permanecía regiamente sobre el altar completamente seco. El milagro recuerda que lo que cuenta la Biblia sobre el Mar Rojo, no el Mar Muerto, perdón, el Mar Rojo, ¿ok? Cuando Moisés abrió
el mar para que pasaran los israelitas. Y la división del río Jordán ante la entrada de él al arca de la alianza. O sea que después se repitió lo mismo. Josué hizo esa repetición en el río Jordán. ¿Ok? Realmente también les pareció de esa forma a los penitentes grises. Buscaron a otros miembros, los penitentes grises, para que fueran y verificaran el milagro. Los 4 frailes oraron juntos y llevaron la custodia que contenía el Santísimo Sacramento a una iglesia franciscana en tierra seca. Cuando colocaron la custodia en el altar, leyeron el libro del Éxodo sobre la división del Mar Rojo, Éxodo 14:21. Moisés tendió su mano sobre el mar e hizo soplar Dios sobre el mar toda la noche un fortísimo viento solano que le secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar a pie enjunto, formando para ellos las aguas una muralla a derecha e izquierda. Los franciscanos escribieron el testimonio de las 4 frailes en los registros de su comunidad, donde se conservan hasta hoy en día. En este tiempo se creó una tradición que todavía está en práctica. El 30 de noviembre de cada año, en la capilla de la iglesia de Aviñón, los penitentes grises se ponen una soga alrededor del cuello y arrastrándose piadosamente en sus manos y rodillas, vuelven a recrear el incidente trayendo a la memoria los pasos que siguieron sus antepasados por el mismo camino que siguieron la noche del milagro. Fíjense, qué cosa más bella. Qué cosa más linda, qué cosa más impresionante, ¿verdad? El altar con la Eucaristía, con la hostia, ¿cierto? Al frente. Se desborda el río, hay una tempestad, se inunda la ciudad completa, se inunda la iglesia, porque estaba inundada. Pero el milagro es de que la inundación, a pesar que estaba afuera y adentro, fue que se creó, se realizó, ¿cierto? Un milagro muy parecido a lo que hizo Moisés en el Mar Rojo. Dividir el agua, una pared a la izquierda, una pared a la derecha, para que entonces permaneciera seco el pasillito del medio hasta el altar, hasta la hostia, hasta el sagrado sacramento, ¿cierto?, del altar. Una belleza, una lindura, ¿ok? Una lindura. Este es el milagro de Aviñón, ¿ok? El milagro de Aviñón. Así que ya sabe, cuando usted vaya al sur de Francia, vaya a la ciudad de Aviñón y usted podrá ver, ¿cierto? Va a poder ser partícipe, ¿cierto?, de este milagro. En realidad lo realizan el 30 de noviembre de cada año. El 30 de noviembre de cada año realizan hacen como una dramatización de lo que ocurrió en aquel entonces. ¿Ok? Así que por lo tanto ya usted puede ver, ¿cierto?, el gran milagro de Aviñón. Bien, vamos a continuar el próximo lunes. ¿Ok? Les deseo lo mejor para el resto de la semana, que pasen un lindo fin de semana también. Y nada, que Dios los acompañe, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a la Radio Paz y gracias por todo lo que nos da, gracias por estar aquí en mi programa y en los programas de Radio Paz. Que les vaya bien, bye bye. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presentó Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vivo.
quiero quedarme contigo allí.